Bueno, buenas tardes, de nuevo. Una vez pasado ya el descanso, que hemos descansado bastante, porque estaba bastante cansados. Seguimos con las jornadas, con la segunda parte. A continuación, perdón. Buenas tardes. Continuamos con las ponencias y ahora le corresponde el turno a Clara Gómez Ponce, de la Universidad de Valencia. Universitat, como se llama el oficial. El nombre oficial. Vale. Pues si dices universidad no pasa. Está bien dicho, nos entendemos. Con la ponencia titulada Otro Cervantes Antesco, el humor negro en el entremés en la cárcel de Sevilla. Clara Gómez Ponce estudió filología hispánica en la Universidad de Valencia, donde se doctoró con una tesis sobre el teatro de Calderón de la Barca. Estuvo trabajando varios años en la Universidad Católica de Valencia, donde coordinó durante 6 cursos el aula de teatro. Con este grupo de alumnos montó varias piezas clásicas, entre ellas una versión propia de El retablo de las maravillas. En la actualidad lleva 2 años como ayudante doctora en la Universidad de Valencia y ha participado en varios proyectos de investigación dedicados a la literatura del siglo de oro. Sus intereses investigadores versan principalmente sobre el teatro clásico en la escena y la representación de la violencia en sus diferentes facetas. Cuando quieras, Clara. Muchas gracias. Bueno, me sumo a los agradecimientos de los que han intervenido antes, especialmente a Carlos, a la Asociación de Amigos y a todos los que están aquí. Les agradezco su asistencia. Vamos a ver si veía el programa y digo, la mayoría es, como no, del rey, desde el Quijote, ¿no? Como no puede ser de otra manera, pero es verdad que Cervantes tiene tantas caras que no se nos acaba y eso es un poco lo que estamos celebrando aquí. Entonces, como vengo del universo del teatro, quería hablar pues, de una pieza teatral de Cervantes, voy a decirlo así y ahora explicaré un poco por qué. Bien, esta pieza, esta obrita, es un entremés, una pieza de un solo acto, muy breve. Saben ustedes que en el prólogo de la primera parte del Quijote, Cervantes dice de la cárcel donde él estuvo, que es la Universidad de la Picaresca, colegio mayor del AMPA, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación. Esta es la cárcel de Sevilla en la que él estuvo. Bien, lo que voy a presentarles tiene 2 partes principales. Primero, los argumentos recientes que van en la dirección de la autoría de Cervantes prácticamente definitiva, casi de forma definitiva, de esta pieza. Y después, la segunda parte, les presentaré, si no la conocen, esta pieza y sobre todo el análisis crítico del humor y la relación que tiene con su fuente principal, porque esta es una pieza que nos sale del ingenio de Cervantes, como sucede con el Quijote, tiene otra modalidad, se construye de otra manera, vamos. Y es que está basada en una relación titulada Relación de las cosas de la cárcel de Sevilla y su trato. La temática de lo ambesco, bueno, hay 1000 sinónimos para este término, lo jayanesco, los jaques, resulta hoy todavía fascinante. Pensemos, por ejemplo, en el universo de la mafia, ¿no? Que es algo también cerrado. ¿Qué resultaba tan interesante para el público barroco de esta temática, de lo criminal? Bueno, pues sobre todo la actitud desafiante de los jayanes, de los jaques a los que iban a justiciar, y también resultaba muy interesante la jerga. No sé si han oído ustedes hablar de la germanía, es la lengua de los maleantes. Hoy en día en la cárcel lo tengo escrito y no puedo evitar no leerlo. Perdón. Entonces, en la cárcel hace poco fui a una reunión y nos pasaron un diccionario equivalente de la jerga del talego con la jerga actual. Es decir, esto es propio siempre de las sociedades cerradas. Y entonces, como hoy, despertó tanta curiosidad que muy pronto, en 1609, se editó un primer diccionario de germanía, es decir, con equivalencias de los términos germanos con el castellano poco. Bien, este entremés, les decía, tiene como elemento central su ubicación, la Real Cárcel de Sevilla. Y esta ciudad fue importantísima para el mundo del delito en el siglo, entre siglos, ¿no? Entre el XVI y el XVII. Le llamaban Babilonia, como cifra de confusiones, de lenguas y también de crímenes.
Prueba de ello son algunas de las obras que vamos a mencionar en torno al universo carcelario. Y dejamos fuera todo lo que es el universo de la picaresca, ladrones, que aparecen, por ejemplo, también en Rinconete y Cortadillo y otras obras cervantinas. El hipertexto básico, es decir, el texto en el que está basada la obra de Cervantes, sería la relación de la cárcel de Sevilla, que está en realidad conformada por tres relaciones en su interior. Las dos primeras se atribuyen a un procurador, al procurador Cristóbal de Chávez, procurador de la Audiencia de Sevilla, y fueron escritas la primera en el 1591 y la segunda en el 92. La tercera parte, posterior, fechada en torno al 97-98, algunos la han atribuido a Cervantes, otros dicen que es de Chávez y tienen otras atribuciones que no están claras. Cuestión que no vamos a abordar aquí, esa tercera parte. En cualquier caso, lo que es sabido es que las dos primeras partes de la relación circulaban en la cárcel. Y eso es seguro porque así lo escribió el padre Pedro de León, que era jesuita, en su compendio de algunas experiencias, etcétera, etcétera, tienen ahí el título. Este sacerdote fue ministro de la prisión prácticamente 40 años, coetáneo a todos los hechos que vamos a relatar aquí, y decía que vinculaba la relación de la cárcel de Sevilla dentro de la propia cárcel. Bien, en primer lugar vamos a hablar de los argumentos de autoridad cervantina. Esta pieza en el siglo XIX se intuye, algunos críticos intuyen que es de Cervantes, les suena a Cervantes. En el siglo XX se descarta por una serie de pruebas que ahora les voy a presentar, y a día de hoy está respaldada sobre todo por análisis de lingüística forense y estilometría, es decir, nuevas técnicas que permiten desboscar problemas de atribución de muchas piezas del siglo de oro, que como ustedes saben, y especialmente el teatro, tiene una transmisión muy complicada y entonces muchas veces es difícil saber quién fue el autor real. Especialmente me voy a referir a los trabajos de Cristina Ruiz Urbón. Bueno, esta diapositiva es feísima porque es todo tecnicismos, pero como no los quiero decir, los pongo ahí y si a alguien le interesa los puede mirar. Los trabajos de esta investigadora y de la lingüística forense en general se basan en una idea. Y es que todo individuo, ustedes, todos, Cervantes, poseemos un idiolecto, es decir, una variante lingüística distintiva, que nadie habla como nosotros, ¿vale? Y esto es una especie de huella dactilar lingüística, textual. Entonces, mediante una metodología complicadísima, que no explicaré en detalle, ella trata de dotar de rigor científico a la identificación de lo que llamamos obras descarriadas, ¿no? Sin padre, del siglo de oro, como este entremés. ¿Qué sabíamos de esta pieza hasta ahora? Bueno, pues lo primero es que aparece publicada en 1617, la séptima parte de comedias de Lope de Vega, siempre Lope y Cervantes, ¿verdad? Un poco ahí a la greña, y aparece también en un códice manuscrito, el Códice Colombino, en la Biblioteca de Sevilla, y en ambos casos, en ambas obras, aparece justo después de un entremés que se ha atribuido siempre a Cervantes, los habladores. Y esta era un poco la primera prueba en la que se basaban las atribuciones del siglo XIX. Pero un elemento muy importante es que se ha hallado una licencia de representación de octubre de 1600, de este entremés del que voy a hablar. Hay un grupo de investigación que trabaja las licencias de representación, lo que nos ayuda a acotar la escritura de esta pieza, forzosamente entre 1592, que es cuando se escribe la segunda parte de la relación con la cárcel de Sevilla, y 1600, que es cuando se representa la obra. Y ustedes saben bien que en este periodo estaba Cervantes en la prisión, en la cárcel de Sevilla. Bien, la presencia de Escarramán, no sé si saben quién era Escarramán, tal vez les suena, es una figura fascinante del siglo de oro. Era un jaque, un jayán. Quevedo compone un romance famosísimo a partir de 1612, y como Escarramán aparece como personaje en el entremés, se creía que el entremés era posterior, es decir, se suponía que era Quevedo quien había inventado a este personaje, del que sin embargo hay ciertas pruebas que pudo ser un criminal real, como sucede muchas veces, como ha dicho antes José Manuel, ¿no? El mundo de Cervantes no nace del aire. Pues cómo se transforma. Sería interesantísimo probar que fue Cervantes el primero o uno de los primeros que mete a Escarramán como personaje, pero bueno, no es el caso. Lo interesante aquí es que el entremés se había datado siempre posterior a 1600
1512 porque aparecía la figura de Escarramán, pero al aparecer esta licencia dicen, pues acotamos las fechas, tiene que ser entre el 92 y 1600, y esto de algún modo lo acerca más a Cervantes. Bien, sabemos también que él estuvo en la cárcel en este periodo, pero esto tampoco es una prueba concluyente, porque también pasaron por ahí, bueno, pasaba todo el mundo por ahí, Agustín de Rojas, el propio Cristóbal de Chávez y otros a los que le han atribuido esta obra. Entonces, en realidad lo que resulta más concluyente son las investigaciones de Cristina Ruiz Urbón. Ustedes saben que Cervantes dice en el prólogo de las novelas ejemplares que muchas de sus obras andaban descarriadas, quizás sin el nombre de su dueño. Y esto generó dos fenómenos. Por una parte, en el siglo XIX, una especie de locura cervantista, se le atribuye todo, basado a veces en argumentos endebles, como que era una obra genial, y entonces era de Cervantes, o que la temática sonaba cervantina. Y luego, por otra parte, se alentan las falsificaciones, saben ustedes del buscapié, ¿no?, de Adolfo de Castro, que es un fenómeno interesantísimo. Una obra falsa, pues que este hombre escribe para que parezca como que fuera de Cervantes. En los últimos 20 años, como en tantas cosas, la tecnología ha cambiado nuestras vidas y se viene dibujando con más claridad lo que les he mencionado al principio, el análisis estilométrico, como una herramienta que apunta a la existencia de un idiolecto cervantino, una lengua, una huella de Cervantes. Hace ya unos años, en 2013, un investigador afirmaba que la obra es de Cervantes sin la menor duda. Y él se basaba en los términos de germanía. Por términos de germanía les voy a decir, por ejemplo, corchetes. Los corchetes eran los alguaciles, les pondré después más ejemplos, ¿no? Pero dice, bueno, estos términos están en otras obras de Cervantes, por tanto es de Cervantes. Pero digamos que la metodología no era demasiado rigurosa. Entonces esta investigadora lo que hace es trabajar con un corpus amplísimo. Mete en su base de datos todas las obras que son 100% seguro de Cervantes, las novelas ejemplares, el Quijote, 8 entremeses, 8 comedias, etcétera, etcétera, y luego mete todo lo que encuentra de ese periodo, para ver si las marcas distintivas son de Cervantes o son propias de la época, ¿no? Y así, de algún modo, analiza variables cuantitativas y cualitativas. Creo que es un poco aburrido explicarlas al detalle, pero de las cualitativas, destaca sobre todo lo que ella llama el verbatim, o sea, expresiones largas, idénticas entre textos, y luego está también algunas marcas propias del idioma de Cervantes, de este dialecto cervantino. Creo que es muy bonito a veces desglosar y dar el detalle cómo se construye la textualidad de Cervantes. Pues los superlativos, los diminutivos en hipo, con valor despectivo, etcétera. Lo que ella concluye y lo que le lleva a afirmar que la obra es de Cervantes, bueno, utiliza una cantidad de variables enormes, es que la cárcel de Sevilla se sitúa más cerca de cualquier entremés indubitado de Cervantes que de cualquier otro autor. Sobre todo se parece mucho al retablo de las maravillas en el uso lingüístico. Luego hay una serie de instrumentos que devuelven que el entremés que Cervantes es el autor con una probabilidad de 0,98 y 1 sobre 1, es decir, altísima. Y de hecho estas máquinas detectan las obras que las partes, los fragmentos que no son de Cervantes. Hay un romance que se llama Alta Mar Esquiva, se detecta que no es de Cervantes y la relación de la cárcel de Sevilla aparece en segunda parte. Y luego aparecen algunas de estas marcas distintivas de Cervantes, por ejemplo, la creación de palabras por composición, que es muy propia de Cervantes. En esta obra aparecen los términos perniquebrados, boquirrubio, o la expresión eso haré yo de muy buena gana, que aparece en otras 8 obras de Cervantes. Bueno, pues así es como intentamos ubicarnos. Vamos ahora con la labor del dramaturgo en esta pieza. El entremés tiene una sola secuencia, es un solo acto, pero 4 unidades o secuencias de farsa. La primera es más de tipo descriptivo, están los presos conversando con el alcaide, Barragán, Paisano, y cantan un romance, este romance que les he mencionado. Después llega llega el alguacil a comunicar la sentencia, a comunicar la sentencia mientras ellos juegan a las cartas. Y entonces, esto es un poco el núcleo central de la pieza. Paisano, que es la que van a justiciar, en vez de reaccionar con miedo, dice, bueno, te
usted, esta sentencia no me interesa nada, y se ponen a jugar a las cartas, no me moleste. Pero finalmente lo llevan a la enfermería, que es donde empieza, digamos, el ritual punitivo, donde pasaban todos los presos. Aparece su coima, su taifa, todos estos criminales tenían mujeres con las que estaban amancebados, y muchas veces vivían también del producto del trabajo de ellas, vamos, que las prostituían, o ya se prostituían y les daban el resultado, y se despiden con gran alborozo, como veremos después, y los presos, sus amigos presos, cantan una serie de letanías y hacen una procesión por dentro de la cárcel, en la que aparece también Escarramán. No tengo tiempo de hablar de lo que era el universo de la cárcel de Sevilla, pero les invito de verdad a leer la relación de Cristóbal de Chaves, porque no tiene nada que ver con nuestra idea de lo que era una cárcel. Se entraba, se salía, entraban camas, mujeres, bueno, era y sin embargo la muerte estaba presente. De vez en cuando ajusticiaban también a los presos, pero es un universo muy fascinante. Finalmente se le comunica al criminal paisano que su apelación ha sido aceptada y acabar en fiesta. Entonces este esquema tan sencillo es muy propio de los entremeses, donde aparece esta temática de sentencia de muerte, nos preparamos hacia la muerte, y a veces se conmuta la pena o a veces se ajusticia al preso, nunca en la escena, porque saben ustedes que el decoro eso lo impedía. Decíamos que este entremés está muy basado en la relación de Cristóbal de Chaves, relación que circulaba impresa, porque Cervantes toma partes de forma literal. Por ejemplo, señalamos la similitud de algunos nombres. El entremés de Cervantes tiene 12 personajes y algunos de ellos son nombrados por Chaves en la relación. Por ejemplo, el paisano, Barragán, Garay, la Beltrana, que es la taifa, coima, de paisano. Estos tres jaques que he mencionado al principio de la pieza funcionan casi como personajes homologables, es decir, habla uno como podría hablar otro y dicen prácticamente lo mismo. Se reparten el romance de Germanía, Altamar y Esquiva, y luego vemos secuencias como la que tenemos aquí, que nos ayuda un poco a entender cómo se construye la pieza. Ellos están encerrados y le piden al alcaide que les saque. Habrá aquí alcaide que nos comen chinches, habrá aquí su alcaide que nos comen garrapatas, sáquenos a mear sobre el alcaide. Los sacan y contestan: loado sea Dios que veo el cielo de Cristo, loado sea Dios que veo el nubífero, loado sea Dios que veo el sempiterno. La relación insiste en la oscuridad de la cárcel, en la alegría de los presos cuando veían el cielo, y eso es lo que dice Paisano cuando lo sacan. Dice: en saliendo del purgatorio de esta cárcel al cielo de la calle todo hombre arizó. Igualmente la relación menciona los chinches como el entremés, se habla de la enfermería como aquí. Las funciones de la enfermería no son las que nosotros podríamos entender, sino que era el lugar común para todos los que han de morir, porque allí los ponen junto a un altar y dos bancos, donde se sientan juntos dos padres confesores y los visitan 3 días que dura la confesión y comunión. El ritual punitivo en el antiguo régimen estaba muy protocolizado porque tenía, bueno, tanto como hoy, pero tenía una función disciplinante muy importante. Bien, hay también calcos literales de la relación de algunas escenas, como la que les he mencionado antes, es decir, el momento en que se le notifica la sentencia de muerte mientras el reo está jugando a los naipes. Dice así Cristóbal de Chaves, que es la columna de la izquierda: ha habido hombre que estando jugando a los naipes le ha notificado sentencia de muerte y que se confiese, y ha respondido que le dejen ver su suerte, las cartas. Y tornándole a decir que mire que le notifican aquello, ha respondido al escribano que haga su oficio y que no pase de él. Y saliendo el escribano santiguándose de semejante disparate y atrevimiento, torna la baraja a decir: digo mi padre. Y porque algunos bachilleres presos le aconsejan que antes que se vaya el escribano diga que apele, dice a voces: señora, él digo, ponga que apelo 30 veces. Y eso es exactamente lo que coge Cervantes. El juego es interrumpido y le comunica la condena a la horca al valentón paisano. La respuesta de Paisano es bastante retadora, no la he incluido toda aquí, porque la retórica del escribano, del funcionario menor, es muy prosopopéica, totalmente engorada, y parece que desea comunicar esta sentencia. Paisano lo mismo, ¿verdad? Le dice: baraje o hacer, o más me va en esto, es decir, en jugar a las cartas, que no es otro, su propia muerte.
y cuando los otros presos le dicen que apele, él dice ponga ahí o hace que apelo 30 veces. Sin embargo, esta ironía a veces y escepticismo cervantino, que es un poco amargo, resuena en las razones del condenado cuando dice apelo para Dios, que si yo apelo para esos señores padres de la audiencia, remediadores de los fallos, pienso que no tendré ningún remedio. Pero en la hora de Chávez, el preso decía, diga que apelo para esos señores padres de la audiencia. Y es que Cervantes, como decíamos también, transforma la materia estética. Aunque el subtexto aquí es muy evidente, Cervantes lo que hace es que lo condensa y lo convierte en una realidad dramática y se nota particularmente en el humor negro del Patín. La crítica ha definido la comicidad de esta pieza como un humor gemelo al de Goya o al de Quevedo, donde se mezcla lo grotesco con la tragedia inminente de la horca. Y esto se cifra principalmente en la figura del paisano, este personaje cuya comicidad reside en su actitud lúdica, flemática. Un ejemplo clave de este humor negro, también que está en la relación de Chávez, es cuando Paisano le exige al alcaide, les ponía un hábito, ¿vale?, para ser ajusticiados, le exige un hábito de la caridad que no esté viejo y apolillado, como el del último ahorcado, alegando que él quiere salir como hombre honrado a ser ajusticiado. Este humor negro se refuerza en la escena de las letanías, donde los presos cantan al sentenciado en un tono que el censor de la época pidió corregir por considerarlo indecente, al usar formas religiosas para fines ridículos. Gracias a este censor es porque tenemos la fecha, ¿verdad?, de la composición de este entremés. Dice el censor, si el entremés de la cárcel de Sevilla se representara en esta o otra comedia, el sentenciado a ahorcar no saque cruz, con la cual después se esgrime como daga, ni otra imagen, y en las letanías que los otros presos le dicen cuando le dan el pésame, no nombre a nuestro Señor y María Santísima ni ningún santo, sino el cantar sea de cosas ridículas, sin el tono de letanías, procurando siempre que en el lenguaje no se diga deshonestidad cubierta o descubiertamente, principalmente cuando las mujeres hablan con el procurador. Esta última coda no es nada extraña en las notas de los censores respecto del decoro de las mujeres, se refiere a una intervención de la Beltrana cuando está quejándose del procurador y dice, me ha traído engañada diciendo que había de meter un escrito y ahora le mete y ahora le saca. La connotación sexual es evidente, pero llama la atención para nuestros ojos que el censor de la época no mencione, por ejemplo, las amenazas de los rufos contra los oficiales de la justicia, que amenazan con matar al corchete, al verdugo, al secretario, eso no le molesta. Tampoco la referencia a los malos tratos del paisano a la Beltrana. Y en cuanto al episodio de la cruz y las letanías, lo he recogido aquí porque creo que es muy interesante, nos puede un poco hacer ver, porque Cervantes escribía para la escena, aunque no siempre tuvo tanto éxito, ¿no? Entonces, sale el paisano vestido de ahorcado, es decir, con este hábito de la caridad que les he mencionado, y una cruz en la mano, y el alcaide con él. El alcaide, paisano, llamad a Dios que os ayude en este trance. Cantan dentro los otros presos la letanía y responden todos. Salgan todos los que pudieran. Esta es una acotación muy hermosa. En orden de figurillas, con velas encendidas en las manos y cantando las ledanías. Es una procesión de verdad, una procesión religiosa. Y la respuesta de paisano es la siguiente. Venme aquí cercado de grajos gallegos. No solo se produce una cosa que se llama contrafacta, que es cuando una música se descoloca del lugar y produce un efecto de extrañamiento, voluntariamente. Se descontextualiza la música sacra y se mete en la cárcel, ¿no? Se rodea de criminales. Sino que además paisano hace escarnio de la música y de su calidad, de que están cantando grajos, que también puede hacer referencia a los vestidos de los oficiales de la justicia. Y es en ese momento cuando Paisano toma la cruz y narra cuál ha sido el delito que le ha conducido a la horca. Y entonces empieza así a amenazar con la cruz, y otro jayán le dice, soy paisano, no haga de la cruz daga, que es indecencia. Esta acotación indirecta da cuenta de la pericia del censor, el ojo del censor que enseguida detecta el uso profano de la cruz y de las letanías. Sin embargo, la relación de los jaques encarcelados con la fe no es solo desacralizadora en este entremés, sino que indica una amalgama de sentimientos píos populares, aunque a veces sean heterodoxos, ¿no? Porque, por ejemplo, su compañero, su camarada Solapo le dice, plega a Dios, los seamos camaradas en el cielo. Es decir, tienen, sin embargo, la esperanza de la redención.
y esta contradicción es también muy propia de Cervantes. Bien, como anticipan muchos de los trabajos que se ha hecho sobre la germanía y la jácara en el 17, la pieza no presenta a los delincuentes con tono doliente o arrepentido, sino más bien con un desenfoque satírico. El peligro de muerte se convierte en un juguete y una manera de retozo, como dice Paisano al alcaide. Así lo muestra su flema en otras muchas ocasiones de la pieza, como cuando pide que avisen a su amiga la Beltrana a ver si tiene remedio esta desgracia, o como cuando la quiere hacer heredera a ella de los bienes, muebles y raíces de Vicelma, y la deja al cuidado de su amigo Solá, pues estará muy propio de quien tenía una mujer cebada a la cárcel, dice que te acomodes con Solá. Pero entonces ella le dice que ya le ha dado su palabra a otro, en el momento previo a morir. Cuando un rufián está próximo a morir ajusticiado es cuando aparece su taifa, ¿no? Aparece su relación afectiva. Y aunque él se preocupa de dejarla al cuidado de otra valiente, ella, que va de luto como si fuera su marido, que da voces, que se desmaya, que llora, que se araña la cara, que hace toda esta teatralidad, sin embargo acaba de dar su palabra a otro. Es decir, se exagera de forma desmesurada la aflicción, lo que resulta cómico porque evidencia esta teatralización de los sentimientos que después será tan barroco. Se supone, ¿no?, que una mujer cuyo hombre va a ser ajusticiado reacciona de esta manera. Bien, voy a ir concluyendo. Esta pieza parece haber llevado a las tablas la temática jayanesca, que después se llamará jácara, de forma muy temprana, seguramente en 1600, mucho antes de lo que otros sitúan el nacimiento de la jácara teatral. Es decir, el auge de esta forma de teatro breve se sitúa en torno a 1630, entre el 30 y el 40 más o menos. Antes de esto, en el siglo XVI se hablaba de una jácara oral y popular. Y en este periodo es cuando escribe Cervantes, ¿no? Entre 1580 y 1609 es cuando él está escribiendo y está seguramente dando las primeras formas a un género, porque ahora sabemos que se representó, esto era algo que no se sabía hasta hace mucho. 1609, como les decía, es la fecha de la publicación de los romances de Germanía, firmado por Juan Hidalgo, que contiene el vocabulario que les decía al principio, ¿no?, el vocabulario germanesco. Se cree que este tal Juan Hidalgo fue, por cierto, Cristóbal de Chávez, el procurador de la Audiencia de Sevilla. Una vez más, con esta pequeña pieza que les presento, Cervantes había tenido la intuición de olfatear buena materia literaria, en este caso teatral, a partir de un texto que circulaba por la cárcel y de servirse de su propia experiencia. El éxito del léxico de Germanía en las piezas de teatro breve lo acredita sin duda a una pieza que he tenido la suerte de trabajar, es una jácara muy especial de Quiñones de Benavente, nos vamos 35 años más para allá, que se titula Isabel la ladrona que mandaron cortar las orejas en Madrid. Y en esta pieza, que es el texto que tenemos a la derecha, no solo aparece un gran número de términos germanescos, sino que se da su equivalencia en la propia jácara cantada. Se explica al público, porque el público disfrutaba mucho de poder adentrarse en este universo del crimen que resulta tan repulsivo, pero tan fascinante a la vez, ¿no? Como cualquier universo cerrado al que tememos, pero siempre admiramos, ¿no? Bueno, nuestro autor logra centralizar en un solo personaje, el de Paisano, toda la flema y el humor jácaro posibles. Él se atreve a denominar el latrocinio como una manufactura, se llama a sí mismo cónsul de la cárcel, declara que la suya es una sentencia de victoria, y cuando su amigo Escarramán le recomienda que no demuestre punto de cobardía, justo antes de ajusticiarlo, Paisano responde que en ningún caso dará un discurso aleccionador pidiendo a las madres que enseñen bien a sus hijos, como a veces hacían los sentenciados. Y con ese ánimo rebelde burlan a la muerte cuando llega, en el último instante, la nueva de la suspensión de la condena. Todos cantan y bailan, Paisano reparte su rancho para celebrar, mientras Beltrana, la misma que había dado su palabra a otro, canta con los músicos que ya está libre y sentenciado. Así se cierra la pieza. Bien, les animo a que se asomen a este fascinante mesón de lo perdido, que es la cárcel de Sevilla de la mano de Cervantes, en la que Chávez decía que había gente tan estragada y tan perdida que cuando van a morir parece que van a bodas. Y bueno, pues simplemente recuerdo que
este entremés, con la datación y las pruebas que tenemos ahora, y la más que probable autoridad de Cervantes, se sitúa como un precursor de un género que triunfará 30 años después sobre las tablas españolas. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Interesante. Curioso que el lenguaje, estas palabras de Lampa, hegemonías, incluso la temporada del carro de la etnia gitana, que está ya aceptada totalmente por la Real Academia, incluso en el lenguaje coloquial las utilizamos. Aún digo más. Enseguida se empiezan a hacer diccionarios serios que ya tienen la marca de que es lenguaje criminal. O sea que enseguida se empieza a meter los diccionarios oficiales. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues ya para terminar con la última ponencia de esta primera parte, titulada El Don Quijote Reinaldiano de Pierre d'Arnis y la vigente recepción romántica, que corresponde a otro conocido nuestro y así como en Establides, colaborador, don Jesús Sánchez, miembro de la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan y socio también de la Asociación de la Mota del Pueblo. Jesús Sánchez es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y su tesis titulada 5 hospitales del antiguo régimen en la ciudad de Ávila. La realizó en el Departamento de Historia de la Medicina en 1924. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca y especialista en estomatología, así como socio fundador de la Sociedad de Historia de la Medicina Hispanoamericana. En el ámbito de la caminería histórica, ha recibido formación en Ingeniería y Técnica de las Obras Públicas Romanas, Estructuralia. Es miembro de la Asociación Internacional de Caminería y de la Asociación Interdisciplinar de Estudios Romanos, AIEC, y ha codirigido proyectos autorizados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Organización social del espacio en los territorios de órdenes militares del Reino de Toledo, red concejil y red viaria. Aportación al estudio del señorío concejil en tierras de órdenes militares en 2003 y proyecto de limpieza para la puesta en valor de la vía Augusta en el término municipal de Terrinches, provincia de Ciudad Real. Es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan y autor de una treintena de publicaciones sobre la red histórica de caminos romanos y de la Edad Moderna de Castilla-La Mancha, tanto sobre geografía histórica como sobre la geografía en la obra cervantina. Todo tuyo, Jesús. Muchas gracias. Tengo que mandaros un currículum mucho más resumido. Porque ahí con cuatro líneas, tú también que yo le resumo. En cuatro renglones. Muy bien. Bueno, muchas gracias a la organización primero, muchas gracias Carlos, Universidad de Navarra, gracias a la Asociación de Amigos por la Historia, al Ayuntamiento que presta esta infraestructura para el pueblo y sobre todo muchas gracias a todos vosotros que estáis aquí escuchando a estas horas. Avísame dentro de 25 minutos para que podemos acelerar luego al final. Bueno, como veis ahí el título es El Don Quijote Reinaldiano de Pierre d'Arnis frente a la vigente recepción romántica. El título hay que explicarle, además no es el único título, va a ir en todos los títulos. El Don Quijote Reinaldiano, Don Quijote viene sin cursivo, porque estamos hablando del personaje y no del libro. Reinaldiano es un adjetivo que tiene que ver con, que está ahí en esta iconografía, que es Reinaldo de Montalbán, es decir, ascribimos al personaje de Don Quijote un adjetivo que veremos luego las características de este señor, caballero, don Reinaldo. Pierre d'Arnis es el autor del artículo que tanto lo leí y que me ha servido mucho y soy seguidor de lo que él expresa en ese artículo que me parece luminoso. Y luego, claro, es frente a la vigente recepción romántica, o sea que estamos hablando de que tenemos por un lado un Don Quijote reinaldiano y luego eso está enfrentado a la vigente quiere decir actual, corriente, recepción romántica. Recepción es una teoría de la poética de la recepción
pero para entendernos es la manera en cómo la gente lee, entiende y asume esta obra y todas las demás obras. Reacciones románticas. Romántico, pues ya sabéis, lo de la lira, que estaba en el extremo del salón, triste y sola, las cumbres borrascosas, pues no, eso también es. Pero el romanticismo fue una auténtica revolución europea que puso patas arriba en la concepción, la cosmología que había en esa época. O sea, tiene una vertiente muy poderosa política, tiene también literaria, pero ante todo es una revolución. Hablaremos muy poquito de ella porque no nos va a dar tiempo. El primer subtítulo es ¿por qué hoy día casi nadie lee el Quijote? Todo debería ser una pregunta que a los que nos gusta el Quijote, pues no estaría de mal que ¿por qué hoy nadie? He puesto el casi, porque bueno, no vamos a ser quien del Quijote, salvo las personas académicamente involucradas en el estudio de esta obra. Pero, y ahora diremos por qué puedo afirmar que casi nadie lo lee. Y luego, ¿qué hacemos con el elefante en la habitación? ¿Qué elefante? Bueno, pues iremos viendo algunos elefantes que a lo largo de una lectura crítica, una lectura con los ojos de mirar, ¿no? Y de entenderlos, van a ir saliendo, pues bastantes que yo los llamo elefantes, son, vamos a decir, anomalías, cosas que no encuadran dentro de la visión mayoritaria, esa concepción, hemos dicho romántica, veremos en qué consiste, actualmente cuando leemos el Quijote. En definitiva, nos vamos a acercar al debate de si estamos hablando, ahora hablamos del personaje, si Don Quijote es un héroe o si es un antihéroe. ¿Por qué? Porque si nos centramos en los lectores de 1605, los lectores de la primera parte, sabéis que la primera parte no existe. Nadie ha escrito la primera parte de El ingenioso Hidalgo. Cervantes escribió El ingenioso Hidalgo. Y en 1605, cuando edita este libro, no está embarcado en una segunda parte. O sea que primera parte no existe. El Quijote de 1605. Poco hay de heroico, o los lectores de 1605, poco de heroico pueden leer. Yo os invito a que leáis el Quijote de 1605, a ver cuántas heroicidades son atribuibles a Don Quijote. En cambio, en el extremo opuesto, Cervantes lo está a Don Quijote, a su protagonista, lo está constantemente escarneciendo. En el mejor de los casos sería un héroe escarnecido. Veremos en qué consiste el escarnio y pondremos algunos ejemplos contundentes de este escarnio. ¿Y por qué lo escarnece? Pues lo escarnece porque el escarnio es uno de los fundamentos de la comicidad. La comicidad del lector de 1605. Ahora veremos los lectores de 1605 cómo se las jugaban, ¿no? En algunas cositas, pinceladas. En definitiva, Cervantes busca fundamentalmente el entretenimiento y la risa del lector para el público corriente, el público normal, el lector que se compra los pliegos de esa primera edición. También contiene más cosas. En 1605, Cervantes es un tremendo innovador, de la técnica literaria, pero quien se entera de esa innovación son absolutamente el resto de los literatos, hacia los cuales pues, también periódicamente las cuñas, darse cuñas unos a otros, era una cosa que estaba, pero una institución en aquella época. Respecto del escarnio, que tenemos que tener claro que en aquella sociedad la sensibilidad que tenía ante el daño físico y moral no se parece en nada a la nuestra. Es decir, si no tenemos claro eso, pues no vamos a entender en qué consiste ese escarnio y por qué ese escarnio es cómico. ¿Dónde está la comicidad de que unos yangüeses aparen a una persona? Bueno, pues no vemos ninguna ahora, en 1605 sí. Y luego también otro aspecto, que esto es de Pierre Danis, el aspecto delincuencial, es decir, la visión del Don Quijote como salteador de caminos. Y ya volvemos a lanzar con el Quijote rinaldiano, que tiene que ver el salteador de caminos con un héroe como es Reinaldo de Montalbán. Sensibilidad ante el dolor y ante la muerte, acaba de comentar
cárceles se lo tomaban un poco a risa aquella sociedad, las ejecuciones eran espectáculos de masas, donde las mamás llevaban a los niños a pasar el día, tanto las que son de este auto de la Inquisición, donde pues, bueno, se veía la ejecución, se iban a los campos, no los campos de las zonas agrestes, ¿no? A los exteriores de las ciudades, porque allí necesitaban un espacio donde fuera mucha gente. La gente quería ver esto. Ese círculo es para que os fijéis en ese señor que parece que está esperando en la cola de subir arriba, lleva puesto una capucha, capirote o coloza sobre la cabeza, y luego también ves ahí que tiene una túnica. Simplemente ahí lo dejo porque volveremos a hablar luego de túnicas y de capirotes. Esto, las ejecuciones públicas como evento familiar. Esto está tomado de la cadena SER, en fin. En esta imagen, bueno, está la noticia de la cadena SER, es que tal día como hoy, pero en 1807, 27 personas murieron en una avalancha humana que se produjo en una plaza londinense en una ejecución. O sea, que eran unos actos donde se quedaban los amigos, la familia, la tortilla, etc. Bien, hemos esquematizado esto, he oído un poquito así deprisa. En estas partes vamos a ir viendo. Parte primera es la estadística del CIS. Esto está publicado, el CIS el de antes. Hay que decirlo, es el CIS del 2015, ¿no? Por si luego... Entonces, bueno, esto está publicado, es una noticia del ABC, son los porcentajes, pero no vamos a perder el tiempo en ir desgranando los porcentajes. Esto es también una noticia igual de retención española. Un español de cada 5 dice haber leído entero, palabra clave, entero. Vamos a ir a lo más contundente. Este señor es Luis Gómez Canseco, un amigo nuestro, lo hemos tenido en La Mancha un número apreciable de veces. Es uno de la media docena, a mi parecer, de los cervantistas españoles que son más sólidos y además tiene un buenísimo sentido del humor. Hemos tenido el Quijote, ha estado con nosotros también. A él le hacen una pregunta, periodista, y la pregunta es: en una encuesta sobre hábitos de lectura en España, solo el 15% reconocía haber leído el Quijote. ¿Qué le parece? Y responde, como veis ahí, muchos son. Alguno no ha dicho la verdad. Bueno, eso es un ramo humorístico, que eso es rigurosamente cierto. Vamos a los números y vamos a las pruebas de la Rudol, que no es necesita. Esto está tomado de CIS. Entonces, esta es la pregunta 18. Entonces, veis ahí entre paréntesis, decir, respuesta espontánea, anotar todos los que mencione la persona entrevistada, todos por respeto. Entonces le preguntas, ¿podría decirme qué personajes del Quijote conoce? Bueno, a Don Quijote el 87%, a Sancho Panza el 86%. Bueno, ya empezamos con Dulcinea el 63%, bueno, y los otros 37%, que no les suena nada de Dulcinea, de Rocinante el 30%, pero es que lo que es contundente es lo que estáis remarcado en rojo. ¿Qué personajes conoce? Al cura un 7%, al barbero un 5%, del duque han oído hablar un 2,6%, de la duquesa un 2,5%. ¿Qué más? Del ventero un 6%. En fin, estas cifras son absolutísimamente contundentes. ¿Qué personaje conoce usted del Quijote? Y del bachiller, un 5%. 95% de los españoles que van andando por la calle no han oído hablar, ni por supuesto no han leído, del bachiller Jasón Carranco, un personaje íntimo. De los que sí que mencionan a Don Quijote, sí que se acordaban de que un personaje de Don Quijote es Don Quijote. A esto me pregunta, ¿podría decirme cuál es el nombre real de Don Quijote? Esto es tremendo. Acierta, dice que es Alonso Quijano, el 16%. ¿Podría decirme cuál era el nombre real de Dulcinea? El 9, el 10%. El 10% se sabe que de los que recordaban que había un Quijote. 10% sabe que Dulcinea era el 12 de Lorenzo. Tiene más cosas que nosotros no vemos, ¿cierto? Entonces, vamos a dejarnos de historias.
Aquí nadie lee el Quijote. Príncipe de los ingenios, príncipe de las letras, eso sobre el papel. Hay un príncipe al que no le lee nadie. Ponemos ahí el ejemplo. Esto es una cosa que es importante que es para hacer reflexionar a la gente que nos interesa. Vamos a ver ahora por qué la gente no lee el Quijote. Entonces vamos a hablar de este señor. Este señor es el padre Sarmiento, un gallego que le dio por nacer en Villafranca del Bierzo. Un gallego, tiene la institución de estudios, tiene su nombre. Escribió muchísimo, es uno de los principales eruditos de la ilustración de entonces. Escribió, se involucró en la búsqueda de la partida de bautismo de Cervantes. Este hombre ya en 1761 dice pues, que su patria es Alcalá de Henares, ¿no? Pero aquí no nos interesa que en aquellos tiempos este señor propone la necesidad de elaborar un comento, es decir, un comentario, vamos a llamarlo notas a pie de página explicativas, ¿no? Y dice, para poder proporcionar al lector herramientas que permitan entender el texto apropiadamente. Y dice Sarmiento, es un error creer que porque Don Quijote anda en manos de todos, es un libro, la gente lo lee, como dice Cervantes, no sé, etcétera. Dice, no para todos es su lectura. Y dice, son poquísimos, soy uno de ellos, claro, pues es un erudito, son poquísimos los que tienen los requisitos para entender a Cervantes, no filosóficamente, no, para entender en lo que toca sus expresiones y voces. 1760 y ya la mayor parte no entiende las expresiones y voces. Y ahora estamos en el 2026, se multiplica por N, y dice que no sería mal recibido que algún curioso se dedicase a comentar una historia con notas literales. Bueno, afortunadamente esto ya sí que se ha conseguido finalmente. Abajo tenéis el Quijote de Rico, 5.550, cuarta menos, de notas a pie de página, un libro absolutamente solidísimo. Fue de los primeros en hablar de la necesidad de un comentario. Por aquellas mismas fechas se le adelantó un poco este señor, que es John Bull, un clérigo también anglicano, que fue el primero que verdaderamente hizo unas notas comentadas. Importante, dice Sarmiento, dirá alguno que será cosa ridícula un Quijote con comento. ¿Por qué dice que alguien puede pensar que es ridículo? Si ahora nosotros pensamos que el Quijote, pensamos que realmente no es un clásico de la literatura, etcétera. Y antes les parecía ridículo. Porque es como si la vida de Brian, decimos ahora que tenemos que hacer una edición con notas a pie de página, diferenciando el Frente de Liberación de Judea del Frente Judaico de Liberación. Y entonces dijo, a hacer aquí esas disquisiciones. Porque el Quijote era un libro de risa, igual que la vida de Brian es de risa, no pretende que sea una sorna, una parodia, pero bueno, y también dice, inmediatamente dice, sigue hablando Sarmiento, pero digo que más ridícula cosa será leerle sin entenderle. Entonces, el leerle sin entenderle es la tónica habitual, salvo los que se tocan, que parece que me da comisión, es para dejarse Francisco Rico, un libro que la lectura es mucho más lenta, pero es que si no tienes las notas a pie de página, no te enteras, y es bastante ridículo ir pasando frases y quedarte sin saber qué me dice. Entonces eso, que desista. Vamos a hacer un poquito de pisa, la parodia y el escarnio. Quijote no es una guía de pecadores. El Quijote se escribió, se editó, se publicó en 1605 para que, como una obra paródica, humorística, irrespetuosa, transgresora, el Quijote es una imitación burlesca y lo que pretende es divertir. Las guías de pecadores es para otras cosas. No es una guía moral, no es un ejemplo a seguir. Cuando la fortuna nos derriba, nosotros nos levantamos y tienes el ejemplo de Don Quijote. No se escribió para eso. Uno puede entender, luego veremos cómo entiende cada uno
¿A quién quiere parodiar? Pues a todos estos libros que en aquellos tiempos estaban muy de moda. ¿Qué pasa? El señor de 1605, 678 y 910, esto lo tenía fresco. Identificaba de qué se estaba riendo. Identificaba la broma, el chiste, identificaba la parodia. Nosotros no identificamos la parodia en muchísimo, porque no hemos leído libros de caballería. Es una imitación burlesca. Entonces, tenemos allí dos opciones, la visión paródica o la visión reverencial. Este es un libro, El Cumbre, El Príncipe de los Ingenios, no sé qué, que vas con la cabeza así. Pero vamos a ver qué es lo que escribe Cervantes. Al de escribir el Quijote, si no quieres leerte todo el Quijote entero, hay una cosa que se puede hacer fácilmente, que es leer la tabla de capítulos. Esto en internet lo encuentras fácilmente. Léete solo la tabla de capítulos. ¿Y qué te vas a encontrar? Capítulo 24, donde se cuentan mil zarandajas tan impertinentes como necesarias al verdadero entendimiento de esta grande historia. Capítulo 25, la graciosa del titerero con las memorables adivinanzas del mono adivino. Como parece que es de jajaja. Capítulo 26, el titerero con otras cosas en verdad tanto buenas. Cosas que dice Benengeli que las sabrá quien le leyere si las lee con atención. Bueno, ¿dónde está aquí el tener que leer? Capítulo 66, que trata de lo que verá el que lo leyere o lo oirá el que lo escuchare leer, o vale. Capítulo 63, de los agüeros que tuvo tal, con otros sucesos que adornan y acreditan esta grande historia. Capítulo anterior ya del fallecimiento de Don Quijote, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, nos está diciendo absolutísimamente a las claras de qué va el libro, dónde está la letra, y dónde va la guía moral, y dónde está el ejemplo, y dónde está el héroe. Parodia, imitación burlesca de la caballería. Bueno, el éxito de los coetáneos es porque cogían el chiste. Nosotros no cogemos el chiste, la incapacidad actual de entender la parodia por desconocimiento del objeto parodiado. El objeto parodiado, lo que antes parodia son todas estas cosas que no vamos a ir una por otras, que aparecían en los libros de caballería habituales, en las ceremonias de investidura, los amaneceres mitológicos, ¿no? Ese lenguaje rimbombante. Y Cervantes pues, se ríe de todas esas cosas, los sabios encantadores. Cervantes se está riendo de los sabios encantadores que aparecen en esas obras, que eran las obras de, por ejemplo, los encantamientos, la doncella encantada, de Dulcinea en la cueva de Montesinos, una escena súper clásica es el barco encantado. Y son los lectores de libros de caballerías, cuando ven el episodio del capítulo 29 de la segunda parte, Barco Encantado, pues ya saben de qué se está riendo. Nosotros no. Nosotros se suben a un barco. Tampoco concepción. Coger aguas abajo y pensar que ha cruzado el Ecuador. No, ellos se ríen. Nosotros no nos reímos porque no lo entendemos. En definitiva, héroe trágico, lectura del romanticismo, un loco gracioso. Don Quijote es un filántropo, amante de la humanidad, desfacedor de tuertos, o es un maleante andariego. Lo de maleante andariego es la visión de Pierre d'Arnis. Insistimos, otro elefante. Don Quijote es solo un héroe, solo es héroe para los lectores posteriores a la Revolución Romántica. Son unos señores, los románticos también después de las guerras napoleónicas, ¿no? Es decir, se desarrolla ese movimiento, ya hemos dicho antes que como oposición, como otra ley del péndulo, contra el racionalismo de la Ilustración. En definitiva, entre los siglos XVI, XVII, cuando sale 1605, son 2 siglos, ningún lector lo tenía como un héroe de conducta noble. ¿Qué pasa? Como nos cuentan la historia, así nos lo creemos. Y ahora lo que está vigente es la lectura, la interpretación de los románticos de la Revolución Romántica. La romántica, pues, por ejemplo, la causante muy directamente, ¿no?, de lo que se llamaba la primavera de los pueblos. Por ejemplo, el año 1840, estaba toda Europa en llamas, ¿no?, por oposición contra el régimen, ya después de
de Napoleón, volvió otra vez al absolutismo. Entonces, en fin. Y la historia que tenemos ahora, que corre por nuestras vidas, es la historia que nos han contado estos señores. Estos señores son todos españoles del siglo XIX, algunos como Gregorio Mayans desde el XVIII. Gregorio Mayans se inventó que Cervantes era un pobre hombre que no le quería a nadie, muerto de hambre, triste y abandonado y solo, y ya está. Y hasta hoy, y en absoluto, Cervantes tenía un buen sueldo, era un tratante de negocios, era un agente comercial, y en absoluto estaba... Pero en fin, no vamos a meternos en la historia de Cervantes. ¿Qué visión tenemos? La visión esta romántica, las cumbres borrascosas, y aquí la señorita adelante. Y entonces, pues claro, ahora la mayor parte, no la mayor parte, muchos de la gente que escribe sobre Quijote, sobre Cervantes, pues lo más cómodo es tirar del arco. Pero tenemos muchos elefantes. Revolución romántica, aquí se ha pasado un poco con la portada del libro, han sacado ahí esa antena de Goya, pero bueno, veis, revolución romántica, poética, estética, ideología. Es decir, transformó la estructura y las bases mismas en que se sustentaba la vieja tradición occidental. Vamos a ir un poquito más deprisa. Héroe escarnecido. Volvemos al tema de la sensibilidad ante la violencia física y la violencia moral. Hay que tener en cuenta que nosotros no somos los destinatarios de lo que escribió, lo que publicó Cervantes en 1605. No está escrito para las sensibilidades del siglo XXI, está escrito para las sensibilidades de los compradores, los lectores que querían cobrar su obra. Vamos a hablar del héroe escarnecido. ¿Por qué triunfó Cervantes en 1605? ¿Por hacer crítica social? Puede ser que no. ¿Por hacer reír a la gente con el sentido del humor de aquel siglo? Sí. Le he puesto ahí unas gafas, bueno, le he puesto a encontrar esta imagen y estuve debatiendo si dejaba el pie de foto Don Miguel de Cervantes en gran tocapelotas. Lo estuve sopesando y digo, hombre, qué expresión tan poco fina y elegante, pero de arpa, pero no, estuve pensando mucho tiempo y digo, si es que no encuentro otra expresión que sea más certera que esta. Y Cervantes, tenemos de tocapelotas, y vamos a hablar solo de cómo trata a su héroe, entre comillas, a su protagonista. Muchas cosas que tampoco nos damos cuenta. La audiencia ridícula. El discurso de la edad de oro. Joder, este hombre que bien habla, qué tal, pero no nos damos cuenta a quién le dirige ese discurso tan mesurado. Unos cabreros que están allí en mitad del monte. Es ridículo. Sí, no ir mucho más deprisa. Esto es como si cogemos el Emilio Castelar y le llevamos a que dé el discurso, pues yo qué sé, a una cruz de gitanos, sí. Pero esto aquí estamos. El héroe escarnecido, el escarnio, nada más en la primera salida, en la primera venta. Ahí le tenemos entre la venta dos prostitutas, unos cerdos y el que está ahí en el círculo, el que toca la corneta dentro. Claro, piensa que es como las cornetas que tocaban los correos cuando llegaban los correos del zar. Allí esta otra imagen este no es un porquero, es un capador de cerdos, que también toca su instrumento musical así contra clientes. Ahora así un poquito. 3 retornos a la aldea, 3 escarnios crueles y humillantes. La primer regreso le habían zurrado los comerciantes y le recoge un vecino suyo y le mete en el pueblo a la hora que anochecía, pero en la laboratorio guardó que se hiciera más de noche, pues para que no le viene nadie. En la segunda salida, en el retorno, en el carro entra en la mitad del día y además, por si falta poco, hace pasar domingo. O sea, que le mete en mitad del pueblo el día de más afluencia, en un domingo, a la hora del vermú, para que le vean todos. Esto lo vemos nosotros y no nos hace, pero la gente sabía lo que significaba eso en un... Tampoco sabemos nosotros que la entrada de la subida de un carro de un caballero
era un descrédito absoluto, es una afrenta. Vamos a ir deprisa. Tenemos de este libro de Chetrien de Troyes, Lanzarote, el caballero de la carreta. En fin, no vamos a entrar en ese tema. Al subirse en la carreta pierde su honor según el código de la caballería. Es decir, que por si ya faltaba poco, que había pasado en la primera venta, que le ordena al caballero 2 prostitutas y un ventero, ahora le tenemos esto. Y no solamente esto, lo que no lo entendemos es que esto es un monumento a Cervantes que está en Ciudad Real y eso es un cubo, la estatua está sobre un cubo, cuando la vemos, y ese cubo tiene 4 partes y oye, pues no hay episodios de Cervantes, de Quijote, que puedes haber elegido, pues no, ahí se pone uno subido, metido en el carro, es una cosa infamante. ¿Qué significa esto? Porque no nos enteramos del significado de las cosas, que no le damos significado y no nos podemos reír. Y decimos, bueno, en un carro, porque no había tractores, no, esto es una cosa infamante. Tercera vuelta, la vuelta de la tercera salida. Ahí tenemos a Cervantes de las gafas y tal, y esta es una representación. No sale el ratón, ¿no? Bien, no sé si veis ahí algo raro en la vuelta. Lo vamos a poner aquí. El burro, asno, el rucio, lleva puesto un capirote. Y Sancho Panza, encima de él, debajo de las armas, lleva la túnica de Bocacil pintada en llamas. Y luego el burro la coloza. La coloza del burro es la misma que ponían, hemos visto al principio, a los que iban a ser ajusticiados, en efingio, iban a ser relajados, a los que los llevaban se les insultaba en el camino o se les hacía signos grotescos. Es decir, claro, nosotros en Niña no tenemos Inquisición, entonces no sabemos lo que significa que entren estos hombres así. Ahí tenemos otra representación gráfica con el burro, con esto, la gente tal. Lleva la misma coroza y lleva la misma túnica que hemos visto al principio, pero solamente que volverían a salir. Este es el episodio, el origen de que Sancho tenga eso, pues es otro capítulo que no vamos a perder tiempo en ello, más cosas. La aventura del vizcaíno, pues le da un golpe el vizcaíno con la espada y dice: no hizo otro daño que desarmarle aquel lado, lado izquierdo, llevándose de camino gran parte de la celada con la mitad de la oreja. ¿Pero qué significa eso? Aquí le estamos estrangulando los cabreros. Era otro estigma, era una marca indeleble. Y esto es lo dice Tomás y Valiente, a los delincuentes y a los reincidentes, para reconocerlos, les marcaban en sus cuerpos cortándoles las orejas o dándoles una tijeretaza. Don Quijote llevaba media oreja fuera. Eso ellos, los de 1605, sí que sabían lo que quería decir. Esto no lo saltamos. Esto, por si tenéis curiosidad, es el costo de la vida de los verdugos. Lo que cobraban en 1615 a 1614, un incremento del costo de la vida importante en las percepciones. Héroe trágico, tal. Estética de la recepción. Esto lo vamos a hacer súper rápido. La teoría de la recepción, la estética de la recepción, es la relación que hay entre la obra, por decirlo así, entre la obra literaria, entre el texto y el lector. Este no forma parte de la recepción, es de la Universidad de Constanza. ¿Cómo lo estás mirando? Voy a pensar. Este es Paul Valéry, su poeta francés, murió en el 45 y la recepción en el 60 y muchos. Entonces, él dice que el poema lo escribe él, pero el sentido del poema lo da quien lo lee. Así, dicho muy deprisa. Iser, que es uno de la recepción, pues dice que el autor solo no es del texto, no de la obra. La obra es cuando un lector lo lee. Es decir, que las obras no tienen un sentido inmanente, sino que el lector es el que le da sentido. Hay otras historias, que es la recepción del texto, significa la comprensión, patatán, así, muy deprisa. No, realización de expectativas. En definitiva, ahí tenemos dos planetas, son tres, que se acercan. Uno es el planeta del texto y otro es el planeta del lector. Son dos universos, el universo de lo que ha escrito el autor y también el universo mental de lo que ha escrito
del universo mental que lleva el lector. El universo mental que tenemos nosotros no se parece en nada al mundo del lector de 1600. Lo de siempre, de que las gafas de cristal, y nos han puesto unas gafas de cristal, que hacen que no entendamos nada. El equívoco del Quijote. Bueno, este es otro conocido nuestro cervantista, José Martín Morán. No podemos, estos son distintas lecturas que ha tenido el Quijote. Para unos es contrarreformista, para otros es erasmista, para otros es criptojudío, uno es, bueno, lo que sea, en fin, quiero decir, según es la mentalidad que tú llevas, lo del cristal, pues también nos vale el símil del cristal, pero es la mentalidad que tú llevas, el amueblamiento mental que tú lleves. Anthony Close no decimos nada, de los rasgos del romanticismo tampoco decimos nada, porque no es, me esperan a la salida. Entonces, sí. La postura de Francisco Rico es ante las dos cuestiones de si aceptamos la lectura romántica, pues eso del héroe, de la lira y estas cosas que bueno es modelo de vida, o primera la lectura inicial. Y él dice que nos quedemos con las dos, una sola no es suficiente para explicar la propuesta es que recuperemos la lectura inicial, es decir, que no pasemos por alto todos esos elefantes que con una lectura reposada la estamos viendo. Esto también, otro gran cervantista que le conocéis todos, Mejías, dice que se está haciendo el Quijote como con todos los clásicos, se pone en un pedestal, se habla de ellos con voz engolada y con eco, como si fuésemos a revelar la verdad absoluta. Tenemos que leernos con las nuevas... Uy, no hemos dicho nada de Pierre Danis. Bueno, Pierre Danis, no vamos a cantar lo de Reinaldo, porque, a ver, el modelo de Reinaldo de Montalbán es un caballero gamberro, un caballero gamberro. Habla, es el caballero donde sobre es llamativo, el viaje y la cólera, y de hecho se llama El ladrón de Montalbán. El yerno de Bambrino es una imitación burlesca de este señor que robó el... Perdón un segundo, te apunto para que la próxima nos cuenten lo de Reinaldo. No, mira, lo estoy pasando. La segunda parte. Lo estoy pasando. Eso da para otra conferencia. Da otra conferencia, sí. Entonces, bueno, a ver, que vamos al final. Sí. Sí, me estoy saltando mucho. Tengo yo que hablar luego. ¡Madre mía! Luego lo vas a escuchar. Bueno, vale, pues... Hoy un latinajo, ya termino. Pro captu lectoris haber sua falta nivel. Es decir, este es un latino por ahí, que decía. Según la capacidad del lector, que los libros tienen su destino. Lo voy a dejar aquí. Es decir, el destino del Quijote depende, como texto humano literario, como clásico, depende de lo que haya dentro de las cabezas de los lectores. En fin. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Y con esto, bueno, a continuación vamos a hacer una entrega de obsequios a los ponentes y como reconocimiento a sus intervenciones. Sí, Tenemos una sorpresa para dar. Son Bueno, 10 minutos, no te falta- pero 10 minutos más. no te hace falta el... Si me permites, leo esto y cierro y luego después lo digo. Yo te voy a hacer mejor. Es que me gustaría contar una cosilla para contestarle a la pregunta de Jesús de que por qué no se lee Quijote. Y es una anécdota que me ha venido a la memoria. 2 minutos, cuarto, ¿vale? Bueno, cuando yo trabajaba, bueno, muchas gracias, Jesús. Cuando yo trabajaba en Madrid, pues hace ya unos años, bueno, para situarnos más o menos, cuando salieron los libros electrónicos. Y iba sentado en el metro de Madrid, y se sentó a mirar a un señor mayor, y que vi que sacó un libro electrónico. Bueno, se puso ahí, empezó a mirar aquí y puso unas letras muy grandes. Entonces, como la curiosidad dicen que
Perdonen mi indiscreción, pero estoy leyendo Quijote. Sí, sí. Me extraña, no, es que, bueno, pues dice, mira, dice, tengo muchos Quijotes que me han regalado a lo largo de mi vida. Dice, y no he leído ninguno. Los que son tamaño libro normal, corriente, no veo las letras. Y los que son grandes no los puedo tener en la cama y durmiendo porque se me caen. Y me ha regalado mi nieto el aparatillo este, que pongo el tamaño de letra que quiero y dice, yo estoy encantado. Digo, pues me parece fenomenal, me voy a comprar uno también. Y bueno, fuimos ya hablando entonces de Don Quijote, por lo menos en ese momento fuimos hablando hasta el final, que me bajé yo. Era a tu pregunta, ¿por qué no se le Quijote? Por el tamaño. Bueno, ya terminando la broma, con esto terminamos ya esta sesión de ponencias y bueno, os emplazamos para mañana a las 10:30 de la mañana y continuamos con las siguientes ponencias y finalizamos las jornadas. Y ahora escuchamos a Enrique que nos diga... Ay, perdón, no son las 10:30, es a las 10, perdón. A las 10 de la mañana. Me lo pone por... ¿Te hace falta el...? No, que tengo aquí. ¿Te hace falta el micrófono pequeño? El título es muy sencillo, es una investigación sobre una presunta carta de Cervantes. Bueno, la Asociación de Amigos por la Historia Remota del Pueblo, a través de sus socios, sus actividades, ha tomado cierta relevancia en todos los pueblos vecinos, especialmente por su jornada cervantina, cuando algunos que ya son internacionales, por sus jornadas de historia, que llevan la sala de la Tercia Real, que llenan la sala de la Tercia Real del Pueblo, con más de 100 asistentes en algunas sesiones, por su revista trimestral y la edición de numerosos libros. Debido a esta relevancia, se acercan muchas personas a nuestra asociación, por diferentes asuntos, algunos para solicitar información, otros para aportar documentos. Todos ellos son muy bien atendidos en nuestra sede por nuestro presidente Juan Manuel. Hace unos pocos meses, no muchos, hacia el mes de enero, se acercó una de estas personas a nuestra asociación. Hemos querido mantener su nombre en el anonimato para guardar su intimidad y no dañar a nadie. Venía desde Villarrobledo, donde tenía familia, pero está vecindado en Ajo, en Cantabria. Había oído de nosotros y de nuestra capacidad para leer e investigar documentos y traía una posible carta de Miguel de Cervantes que ven ustedes aquí, para que averiguásemos su veracidad y autenticidad. Parece ser que le había enviado a varias instituciones y archivos para que le informasen si era verdadera y no había tenido respuesta alguna. Así que acudí a nosotros por este motivo. Informó al presidente que esta carta había pasado de mano en mano a lo largo de varias generaciones de su familia, que la conservó en su poder durante cientos de años, que podían extenderse, según dijo, a tiempos del siglo XVIII o quizás durante el reinado de Carlos III. Parece ser que otra familia la encontró en un mesón de la Cava Baja de Madrid, ya desaparecida. Sacó la carta y nos entregó una copia. Era mi carta, Enseguida el presidente se puso en contacto con las posibles personas que querían decir algo sobre el particular y nos envió una copia de esta, que ven ustedes aquí, ¿no? A continuación describo los pasos que hemos dado en la asociación para determinar la veracidad del documento. Primeramente me dirigí hacia la firma, que es lo más fácil, ¿no? Ampliamos la firma y vemos ahí, a la de arriba es la firma de la carta, ¿no? Cogí otro documento de los que tengo, el manuscrito que guardo de Cervantes, y lo comparé con él. Entonces, bueno, pues tiene cierto parecido, ¿no? Incluso el acabado, quizás el garabato de la derecha abajo, un poquito tal, pero vaya, era su letra, ¿no? Parecía su letra perfectamente. Comparé con otras, este otro manuscrito de abajo es de la misma época en que se desarrolla la carta. Entonces, incluso comparé con otras firmas y vaya, tenía la letra, no el garabato, pero la letra sí tenía mucha similitud, ¿no? Después incluso, bueno, estuvimos mirando también las letras, si la letra correspondía a Cervantes, y tenía bastante similitud. El segundo paso fue comprobar la veracidad del documento.
o sea, lo que decía, la historia que contaba, ¿no? Y realmente pues era una historia de Cervantes que le pasó a Cervantes. Cervantes le mandaron a conseguir unas ciertas alcabalas en el Reino de Granada y estuvo en la zona de Málaga y Vélez Málaga recogiendo impuestos. Y es cierto que le pasó, ¿no? O sea, visitó Vélez Málaga, ciudad cervantina, a finales de 1594, dentro del viaje que realizó el Reino de Granada como recaudador de tercias y alcabalas atrasados que debían a la Hacienda Real. Se le dio comisión para recaudar 2 cuentos de maravedís y medio, que se deben a la corona según provisión real del 13 de agosto de 1594. Salió de Madrid el 26 de agosto de ese año con dirección Granada y Málaga, estuvo reclamando deudas en Málaga, Ronda y Vélez Málaga, donde se estima su llegada a finales de septiembre de 1594 para cobrar unos 300.000 maravedís. 3 años más tarde, en el Consejo de Hacienda, no eran capaces de cuadrar las cuentas y por provisión real de 6 de septiembre de 1597 se exigió a Miguel de Cervantes que en 30 días justificase 80.000 maravedís que faltaban de los impuestos atrasados recogidos en Vélez Málaga, cantidad que nunca llegó a recaudarse, pues solo consiguió llegar a 136.000 maravedís. Esta experiencia en sus libros de cuentas llevó a Cervantes a pasar varios meses en la cárcel real de Sevilla, desde 1597 a 1598. La tradición afirma que Miguel de Cervantes se alojó durante su estancia en Vélez Málaga en una antigua posada conocida hoy como la Casa Cervantes. Este edificio fue edificado a principios del siglo XVI de estilo mudéjar, del que se conserva parte de la estructura y el patio interior. La carta la traduje, está transcrita y habla de esto, ¿no? O sea, habla de esas alcabalas que estaba recogiendo Cervantes. Ante la posibilidad de que la carta fuese verdadera por la grafía y la firma y el estilo, pues recurrí a una doctora de la Universidad Autónoma de Madrid, Bárbara Santiago, experta en paleografía, y me dirigí a ella a ver si me podía ayudar, ¿no? Consultó varios documentos cervantinos y me dijo: oye, me suena que en la Biblioteca Nacional hay algo parecido a esto. Dice, y hay una asignatura del Archivo General de Simancas que invadió, es sobre las alcabalas del Reino de Granada. Entonces, con esta noticia, me dirigí al Archivo General de Simancas, les escribí para que me mandasen todas las cartas que había sobre Cervantes en esa época de Vélez Málaga. Y los archiveros, que son tan amables, tan buenas personas, buscaron y me enviaron una carta. Entonces, me enviaron esta carta, que tiene el sello del Archivo General de Simancas, exactamente la misma que tenía esta persona en su mano. Entonces, bueno, es indudable que el Archivo General de Simancas tiene la verdadera, porque manejaban Consejo de Hacienda y demás. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Pues pensamos, a lo mejor escribió un duplicado este hombre, ¿no? El Cervantes. Pero claro, un duplicado con las mismas letras, las mismas palabras, casi las mismas posiciones de la letra es bastante complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues había que averiguar algo más. Habíamos dejado pasar el tiempo y no me había fijado en el siguiente documento que me envió Simancas, que es este, que es el sobre donde iba el documento. Y en el sobre hay muchas letras, todas ellas, las de arriba y las de la izquierda y las de arriba, son de la misma época, que van comentando el asunto, que Cervantes pide 20 días más para recaudar, etcétera, etcétera. Pero lo de abajo tiene una letra distinta, una grafía distinta, y es parecida de otro siglo, ¿no? ¿Qué ponía en la de abajo? Decía: esta carta de Cervantes fue remitida a Madrid el año de 1817, calcada y copiada litográficamente según parece al final de la nueva vida de Cervantes, publicada por don Martín Fernández Navarrete, mi especial amigo y compañero, firmado Tomás González. Tomás González era un canónigo, era catedrático, juez del Tribunal de la Rota, escritor y cartógrafo, y le encargó el rey Carlos III que pusiese en orden todo el Archivo General de Simancas. O sea, fue un archivero, además de buen conocedor. Y su amigo era Martín Fernández Navarrete, un noble muy ilustre que escribió sobre Cervantes y sobre muchas obras, un gran marino, un gran militar también. Tiene una biografía que les invito a que lo vean ustedes, ¿no?
Entonces, ¿qué pasó? Que había hecho una litografía para publicar en ese libro de Vidas de Cervantes. Y en la Biblioteca Nacional de España me fui a estos libros y aquí estaba la misma carta en un libro de Martín Fernández Navarrete. La misma carta que nos habían traído. Bueno, no había duda del asunto, pero queríamos ir un poquito más, a ver de qué fecha era ese escrito, cuándo se había hecho, ¿no? Entonces le pedimos al dueño de la carta que nos hiciera una fotografía al trasluz de esa misma carta. Está al revés, pero aquí al derecho ven ustedes una marca de agua. Esa marca de agua, a lo mejor desde ahí no se ve muy bien, pero pone Torrents. La marca de agua, saben ustedes que son la firma que deja el fabricante del papel y era muy común en el siglo XVIII. Bueno, entonces esa marca de agua o filigrana, Torrents, es una de las tantas marcas históricas asociadas a la prolífica industria papelera de Capellanes, en Barcelona, durante los siglos XVIII y XIX. Los molinos papeleros de la zona, concentrados cerca de la basa, un gran depósito natural, producían papel de barra de alta calidad, a menudo marcado con el apellido del fabricante o el nombre del molino para exportación, especialmente a América. Los nombres más famosos de Capellanes fueron Romaní, Sotera, Guarro, Serra o Romero. Conclusiones. Y ya se termina esto. La Asociación de Amigos por la Historia de Mota del Fuego tiene relevancia en la zona inmediata y a nivel nacional. Esta referencia en el archivo está referenciada en el Archivo Histórico Nacional. En nuestra asociación tenemos capacidad para transcribir documentos antiguos desde la Edad Media hasta el siglo XIX e investigar sobre hechos históricos o particulares. La firma de Miguel de Cervantes parecía ser auténtica comparada con otros documentos. La historia que contenía la carta y los datos reflejados en ella son ciertos. Consultado con una doctora en historia y solicitada la asignatura en el Archivo General de Simancas, se comprobó que era una copia exacta del manuscrito que se conserva en Simancas. Luego el manuscrito no era verdadero, aunque cabía la posibilidad que fuese una segunda copia manuscrita. En el sobre de la carta que se conserva en el archivo, el archivero que estaba recomponiendo dicho archivo, Tomás González, indica que la ha enviado a Madrid el año de 1817 para que su amigo, el noble Martín Fernández Navarrete, saque una copia litográfica y la incluya en su nuevo libro. El papel de la carta copia es del siglo XVIII, no el anterior, como se pensaba. De manera que la carta es una copia sacada de la litografía que mandó a hacer Martín Fernández Navarrete para su libro sobre la vida de Cervantes, copiada en un papel del siglo XIX. Fin.